Tenemos una espada original del año 1600 con espiga original y una buena firma valorada en $10,000, pero por desgracia tiene daños de fuego. Hoy, en nuestro canal, nos adentraremos en el fascinante mundo de Pawn Stars, donde cada objeto tiene un pasado intrigante. Desde una katana samurái que resultó ser una decepción, hasta un mortero japonés que desató una intensa batalla de negociación. Vamos a comenzar esta emocionante aventura. El gigantesco rifle de mecha japonés. Día que parecía tan normal como cualquier otro en el Gold and Silver Pawn Shop, una señora entró cargando con dificultad lo que parecía ser un rifle extremadamente largo y pesado. «Es un antiguo rifle de mecha japonés», explicó, mientras todos mirábamos asombrados. El tamaño de esa cosa era enorme. Rick, aunque reconoció inmediatamente que estaba ante algo valioso, no estaba seguro del precio. Como siempre hace en estos casos, llamó a su experto en armas, Shan. Mientras esperaban, la cliente explicó que había adquirido el rifle en una subasta y ahora quería venderlo para financiar otros proyectos. Los presentes no podían dejar de mirar esa imponente pieza que descansaba sobre el mostrador. Cuando Shan llegó y vio el rifle, sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. «¡Esto es fascinante!», exclamó mientras comenzaba a examinarlo con ese cuidado reverencial que solo los verdaderos expertos muestran. Fue fabricado entre 1750 y 1780, basado en un diseño que se originó con los portugueses. Lo que vino después fue una apasionante lección de historia japonesa que nos dejó a todos con la boca abierta. Estos rifles revolucionaron las tácticas de batalla en Japón, explicó Shan. Permitieron que los granjeros comunes fueran entrenados como tiradores junto a los samuráis. Imaginen el impacto que esto tuvo en la estructura social japonesa, donde los samuráis eran la élite militar. Pero lo más impresionante estaba por venir. Este en particular es lo que llamamos un wall gun o arma de pared, continuó. No estaba diseñado para ser transportado, sino para ser montado en posiciones defensivas. Y no era para menos, el rifle pesaba alrededor de 40 libras. «Es como cargar un niño pequeño a la batalla», bromeó Shan, mientras todos reíamos. Ante la imagen, a pesar de su gran tamaño y peso, añadió Shan, no tiene un calibre excesivamente grande, pero es extremadamente eficaz a larga distancia. Una verdadera maravilla de la ingeniería militar de su época. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, la valoración. Debido a su rareza, Shan estimó su valor entre $3,000 y $6,000. Los ojos de la vendedora se iluminaron al escuchar esas cifras. Rick, siempre calculador, inició la negociación ofreciendo $2,000, argumentando que quizás no obtenga el precio más alto en una subasta. La vendedora, mostrando que no era una principiante en esto de las negociaciones, intentó obtener $3,500. ¿Pueden sentir la tensión en el aire? Era como un duelo de voluntades con miles de dólares en juego. Rick se mantuvo firme, pero finalmente ofreció $2,200. La vendedora, después de pensarlo un momento, aceptó. Trato hecho, mientras Rick completaba el papeleo y organizaba el transporte del masivo rifle. No era tarea fácil mover esa cosa, estaba visiblemente satisfecho. «Confío en que podré venderlo por una buena ganancia en el futuro», comentó con esa sonrisa que todos conocemos. Este caso nos recuerda que, en el mundo del coleccionismo, la historia detrás de cada objeto puede ser tan fascinante como el objeto mismo. La conexión entre el pasado y el presente se hace palpable a través de estas piezas, y cada negociación es una oportunidad para descubrir más sobre la historia que las rodea. La legendaria espada samurái. Aficionados a la historia militar y la cultura samurái, lo que están a punto de presenciar es una de esas historias que conectan de forma increíble el pasado antiguo de Japón con la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez se han preguntado qué llevaban los oficiales japoneses a la batalla durante la guerra? Prepárense para descubrir cómo las antiguas tradiciones samuráis llegaron hasta los campos de batalla modernos. Un día especial en la casa de empeño, un hombre entró cargando con sumo cuidado lo que parecía ser una katana japonesa. «Mi abuelo la obtuvo de un soldado en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial», explicó con un evidente orgullo familiar. Sus ojos reflejaban ese brillo especial que solo vemos cuando un objeto tiene un profundo valor sentimental. Mientras examinaba la espada, Rick nos compartió un dato fascinante que dejó a todos boquiabiertos.
Muchas espadas usadas por soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial eran reliquias familiares de hasta 700 años de antigüedad. 700 años, imaginen llevando al campo de batalla una espada que perteneció a sus antepasados durante siglos. La presión por honrar esa tradición debía ser inmensa. Para determinar si estábamos ante una de esas reliquias centenarias o una producción más reciente, era necesario quitar el mango y revisar la espiga, donde los fabricantes japoneses solían colocar su sello. Como pueden imaginar, este procedimiento requería un experto, así que Rick llamó a Mike, su especialista en espadas. La tensión era palpable mientras Mike desmontaba cuidadosamente la espada. ¿Estaríamos ante un tesoro familiar de siglos de 1980 de antigüedad? ¿O sería una producción militar en masa? El dueño de la espada seguramente tenía el corazón a 1000 por hora mientras el experto trabajaba. Después de examinar la espiga con detalle, Mike hizo su primer descubrimiento. No tiene fecha, pero muestra características de fabricación durante la Segunda Guerra Mundial. El vendedor parecía ligeramente decepcionado de que no fuera una centenaria, pero Mike aún no había terminado. Fue hecha a mano por un herrero llamado Kanash, continuó el experto. Producción de espadas para la guerra, pero ocasionalmente fabricaba algunas, siguiendo métodos tradicionales como esta. Así que, aunque no era una reliquia antigua, tampoco era una producción industrial. Era un interesante híbrido, una espada de guerra fabricada con respeto por las tradiciones ancestrales. Y ahora llegaba el momento de la verdad, el valor. El vendedor, probablemente influenciado por historias de katanas antiguas que valen fortunas, parecía esperar una cifra con muchos ceros. Debido a su estado y origen artesanal, estimó Mike, su valor es de aproximadamente $1000. La expresión del vendedor lo decía todo. Más tarde confesaría que esperaba que valiera más de $1000. Menuda diferencia ante esta realidad. Tomó una decisión que nos sorprendió a todos. Decidió quedarse con la espada. Tiene un significado sentimental para mí, explicó. Es un recuerdo de mi abuelo, y ahora que conozco su historia, la valoro aún más. Planeaba colgarla en su pared como un tributo tanto a su familiar como a la fascinante historia que la espada representaba. Como siempre decimos en nuestro programa, a veces el valor sentimental supera con creces cualquier precio de mercado. Esta espada, aunque no era el tesoro financiero que su dueño esperaba, resultó ser un tesoro familiar invaluable, una conexión tangible con su abuelo y con un momento pivotal de la historia mundial. Y eso, amigos, no tiene precio. Este caso nos recuerda que en el mundo del coleccionismo, cada objeto tiene su propia narrativa, y a veces esa narrativa es más valiosa que el objeto mismo. La historia de la espada samurái es un testimonio de la rica herencia cultural de Japón y de cómo los lazos familiares pueden trascender el tiempo y el espacio. La katana antigua de Yasugu, que resultó ser una decepción total. Un cliente trajo lo que creía que era una auténtica katana de samurái, valorada en miles de dólares, solo para descubrir una verdad tan dolorosa que nos dejó a todos con la boca abierta. Todo comenzó cuando un tipo entró a la tienda con lo que parecía ser una impresionante katana samurái. La he tenido en mi oficina durante 10 años, comentó con toda tranquilidad, como si tener una reliquia potencialmente valiosa fuera algo de todos los días. Espero venderla por unos $7000. Rick, con su ojo de águila que lo caracteriza, comenzó a examinar la espada con detenimiento. La hoja parecía antigua, pero la funda y el mango se veían mucho más recientes. Esto no cuadra, murmuró con ese tono de sospecha que siempre anticipa problemas. Y vaya que tenía razón para dudar. Como todos sabemos en el mundo de las antigüedades, cuando algo no cuadra, generalmente hay gato encerrado. Rick no estaba dispuesto a arriesgarse con $7000 sin estar completamente seguro. Necesito llamar a un experto, decidió. Y así es como comenzó el drama que estaba por venir. El experto llegó y con una meticulosidad impresionante procedió a desmontar la espada. El momento de la verdad estaba por llegar. Cuando examinó la espiga de la hoja, encontró una firma que hizo que todos contuvieran la respiración. Esta fue fabricada por Kan Yas, un forjador de espadas del siglo X y una espada de 400 años. Los ojos del vendedor seguramente comenzaron a brillar, imaginando los miles de dólares que podría recibir. Pero aquí viene el giro dramático, que nadie esperaba. El experto notó algo alarmante. Esta espada tiene daños por fuego, explicó con gravedad. Probablemente estuvo en una batalla y tras la muerte de su portador, quedó atrapada en un incendio. Si pueden adivinar hacia Tsinzas, ¿dónde va esto? Exacto. El valor de la espada estaba a punto de desplomarse.
El fuego ha comprometido la dureza del acero, continuó el experto, hundiendo cada vez más las esperanzas del vendedor. Ha perdido su valor como objeto de colección. Ahora solo puede usarse como una espada de práctica. Y ahora, el momento más doloroso. Su valor actual es de aproximadamente $500. En un abrir y cerrar de ojos, menudo batacazo. Como era de esperarse, Rick decidió no comprarla. Vender un arma con daño significativo sería complicado, explicó. No valdría la pena para el negocio. El vendedor, visiblemente decepcionado, pero sorprendentemente comprensivo, se fue sin hacer la venta. ¿Y saben qué fue lo más sorprendente de todo? Su actitud final. Al menos ahora conozco la historia de mi espada, comentó con una sonrisa resignada. Tendré una historia que contar sobre ella. Como siempre decimos en nuestro programa, a veces, el verdadero valor no está en el precio, sino en la historia que hay detrás. Esta espada, aunque dañada, había sobrevivido batallas e incendios durante 4 siglos. Y eso, amigos, es algo que el dinero no puede comprar. La experiencia del vendedor nos recuerda que, en el mundo de las antigüedades, cada objeto tiene su propia narrativa, y a veces esa narrativa es más valiosa que el objeto mismo. La macabra estatua de marfil japonesa. Amantes del arte japonés y coleccionistas de lo extraño, prepárense para una historia que combina el talento artístico oriental con un tema tan occidental como el póker y esqueletos. Un día como cualquier otro en la casa de empeño, una cliente entró con una de las piezas más extrañas que habíamos visto, una escultura que representaba 2 esqueletos jugando póker. Es marfil japonés, afirmó con total seguridad a Lajin. Adquirí en mi tienda y espero recuperar lo que pagué, alrededor de $2,000. La pieza era sin duda impactante, combinando lo macabro con lo artístico de una manera que solo el arte japonés sabe hacer. Rick, siempre fascinado por objetos inusuales, comenzó a examinar la escultura. Mientras lo hacía, nos deleitó con una de sus típicas lecciones de historia. Las tallas en marfil, dientes y huesos eran comunes en barcos balleneros, explicó. Los marineros tenían mucho tiempo libre durante esos largos viajes, y la escultura era una forma de mantenerse ocupados. Sin embargo, había algo en esta pieza que no terminaba de convencer a Rick. La mezcla de elementos japoneses con un juego tan occidental como el póker parecía sospechosa. Necesito llamar a un experto, decidió, mostrándonos una vez más por qué es un profesional tan respetado en este negocio. El experto llegó y comenzó a analizar la pieza con una lupa, examinando cada minúsculo detalle. A medida que avanzaba, en su inspección, su expresión se iba tornando cada vez más seria. «Hay algo que no cuadra aquí», murmuró, y todos contuvimos la respiración. El marfil auténtico muestra patrones cruzados característicos, explicó mientras miraba a través de su lupa. Pero en esta pieza solo se observan líneas rectas, primer indicio de que algo no estaba bien. Además, las cabezas de los esqueletos son demasiado lisas y uniformes, algo inusual en el marfil genuino. Segundo indicio, la tensión en la sala iba en aumento, pero el golpe final vino cuando sopló la escultura. También es demasiado liviana. Si fuera de marfil real, debería ser significativamente más pesada. Así, con 3 pruebas contundentes, el veredicto estaba claro. La pieza no era de marfil auténtico, era una falsificación. Pueden imaginar la decepción de la vendedora. Su rostro lo decía todo. Lo que creía ser una valiosa escultura de marfil resultó ser una réplica moderna sin valor significativo para coleccionistas. Como era de esperarse, el experto recomendó no comprarla y Rick tuvo que rechazarla. Pieza. Estoy muy decepcionada, confesó la vendedora. Voy a contactar al proveedor para aclarar la autenticidad de la escultura. Su mirada determinada nos dejó claro que alguien iba a recibir una llamada muy incómoda esa tarde. En el mundo del coleccionismo, la autenticidad lo es todo. No importa cuán impresionante o rara parezca una pieza, si no es genuina, su valor se desploma. Este caso nos recuerda que, a veces, la búsqueda de la verdad puede ser más valiosa que el objeto en sí. La historia detrás de cada pieza es un recordatorio de que el arte y la cultura son reflejos de la humanidad y que cada escultura tiene una historia que contar, incluso si esa historia no es la que esperábamos. El mortífero mortero japonés que desató una batalla. Un vendedor entró cargando lo que parecía ser un tubo metálico con un soporte peculiar. Es un mortero japonés tipo 89, conocido como mortero rodilla, explicó con orgullo. Lo heredé de mi padre, quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial. De inmediato, todos en la tienda pusieron cara de interés.
Los objetos de la Segunda Guerra Mundial son siempre fascinantes. Este no era un objeto cualquiera. El vendedor explicó que este mortero era increíblemente portátil y permitía a los soldados lanzar granadas explosivas a varias yardas de distancia. Era especialmente útil en la densa jungla del Pacífico, añadió, dándonos una pequeña lección de historia militar. Rick, aunque fascinado por el objeto, no tenía ni idea de su valor real. Como siempre hace cuando se enfrenta a algo tan específico, llamó a un especialista en militaria. La tienda se llenó de expectación mientras esperábamos al experto. Cuando el especialista llegó y examinó la pieza, confirmó que se trataba de un modelo temprano de la producción de 1929. Es completamente legal poseerlo en su estado actual, aseguró para tranquilidad de todos. Y entonces vino la información que el vendedor estaba esperando. Aunque algunos piden hasta $5,000 por ellos en Internet, su valor real es de aproximadamente $2,000, justo lo que el vendedor esperaba. Aquí comenzó la batalla de negociación, que nos tuvo a todos al borde de nuestros asientos. Rick ofreció $1,100, argumentando que necesitaba margen de ganancia. El vendedor, evidentemente no satisfecho, intentó subir la oferta a $500. Rick, firme como una roca, ofreció un máximo de $1,200, explicando los costos de reventa y las dificultades de vender militaria en línea. El vendedor, mostrando habilidades de negociación dignas de un general, intentó cerrar en $1,300. Hubo un momento de tensión palpable. ¿Cedería alguno de los dos? Finalmente, como si hubieran firmado un tratado de paz, acordaron un precio intermedio de $1,250. Aunque esperaba más, confesó el vendedor mientras cerraban el trato. Estoy satisfecho con la venta. Es una buena cantidad para reinvertir en mi colección. Como pueden ver, a veces ganar una negociación no significa conseguir todo lo que quieres, sino llegar a un acuerdo donde ambas partes salen beneficiadas. Como siempre recordamos a nuestra audiencia, en el mundo del coleccionismo militar, la historia y la rareza son tan importantes como el estado de conservación. Este mortero japonés, ahora inofensivo, continuará contando su historia de la Guerra del Pacífico desde un estante, en la casa de empeño. Fascinante, ¿verdad? La historia detrás de cada objeto no solo añade valor, sino que también conecta a las personas con momentos significativos de la historia. La katana antigua de Koida Ishida era un día soleado en la tienda de empeños Gold & Silver, y el ambiente estaba lleno de energía. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y sus propios tesoros. En medio de este bullicio, un hombre de aspecto decidido entró sosteniendo con orgullo una katana antigua. «Hola, tengo una katana japonesa firmada por Koida Ishida y estoy interesado en venderla», anunció, su voz resonando con confianza, Rick Harrison. El dueño de la tienda se acercó, intrigado por la afirmación. ¿Koida Ishida? Eso suena impresionante. ¿Qué puedes contarme sobre ella?, preguntó, mientras examinaba la espada con atención. El cliente explicó que había estado en su familia durante generaciones y que había escuchado que podría valer entre $20,000 y $100,000. He sido informado de que su valor es muy alto y estoy emocionado por saber cuánto podría obtener por ella, dijo, su entusiasmo palpable. Rick, siempre cauteloso, sabía que debía ser escéptico. Hay muchas falsificaciones en el mercado, así que necesitamos asegurarnos de que sea auténtica, dijo, mientras llamaba a un experto en espadas para que la evaluara. Voy a traer a alguien que sepa lo que hace, no quiero que te lleves una decepción. Poco después, el experto llegó, un hombre con una vasta experiencia en la evaluación de espadas japonesas. «Déjame ver esa katana», dijo, tomando la espada con cuidado. Mientras la examinaba, comenzó a hablar sobre la historia de las espadas japonesas y la importancia de la firma del fabricante. Las espadas de este calibre son raras y valiosas, pero debemos verificar su autenticidad, explicó. El experto retiró el mango de la katana para revelar la firma. «Esto es interesante», dijo frunciendo el ceño. Sin embargo, no hay un fabricante conocido como Koida Ishida. Esto es un problema. Rick y el cliente intercambiaron miradas de preocupación. Lo que tenemos aquí es una reproducción moderna, probablemente hecha en China hace unos 15 años. Continuó el experto, su tono grave. El cliente se sintió decepcionado, su entusiasmo desvaneciéndose. «Ah, ¿así que no vale nada?», preguntó, su voz temblando. «Desafortunadamente no. Este tipo de espada puede venderse entre $50 y $200, pero no más», respondió el experto. El cliente se sintió abatido, habiendo esperado un valor mucho más alto. «Lo siento mucho», dijo Rick, tratando de consolar al cliente.
Es una lección importante sobre la autenticidad. Siempre es mejor verificar antes de hacer una compra. El cliente asintió, sintiéndose un poco más aliviado al aprender sobre el proceso, aunque decepcionado por el resultado. Gracias por su ayuda, dijo, mientras se retiraba, reflexionando sobre la importancia de la investigación en la espada de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo día amanecía en la tienda de empeños y el ambiente estaba lleno de promesas. Un cliente entró con una espada que había pertenecido a su abuelo, quien la había traído de la Segunda Guerra Mundial. Hola, tengo esta espada que mi abuelo trajo de la guerra y estoy buscando venderla, dijo, su voz llena de nostalgia. Rick, siempre curioso, se acercó para examinar la espada. ¿Qué puedes contarme sobre ella?, preguntó, mientras el cliente explicaba que su abuelo había estado en Okinawa y había traído la espada como recuerdo. Quiero obtener $8,000 por ella, dijo, su tono esperanzado. Rick miró la espada con atención. Parece interesante, pero necesito saber más sobre su autenticidad. Vamos a llamar a un experto, sugirió, sabiendo que la autenticidad era clave en el mundo de las antigüedades. El cliente asintió, ansioso por saber más. Poco después, el experto llegó, un hombre con un profundo conocimiento de las espadas samuráis. Déjame ver eso, dijo, tomando la espada con cuidado. Mientras la examinaba, comenzó a hablar sobre la historia de las espadas en Japón y su significado cultural. Estas espadas son muy valoradas, pero hay muchas falsificaciones en 1800. El mercado, advirtió. El experto desmontó la espada para examinarla más de cerca. Esto es interesante, dijo, observando las inscripciones en la hoja. Parece que esta espada fue hecha por un fabricante conocido, pero necesitaré verificar la firma para confirmar su autenticidad. Mientras trabajaba, el cliente observaba con ansiedad, esperando que la evaluación fuera positiva. Finalmente, el experto encontró la firma y sonrió. Esto es una buena noticia. Esta espada es auténtica y data de la Segunda Guerra Mundial. Su valor puede oscilar entre $5,000 y $10,000, dependiendo de su condición y la demanda en el mercado, explicó, su tono lleno de autoridad. Rick se volvió hacia el cliente, emocionado por la buena noticia. Entonces, ¿cuánto estás pidiendo realmente?, preguntó, listo para negociar. El cliente, sintiéndose más seguro, reiteró su precio de $8,000. Eso es un poco alto para mí. ¿Qué tal si te ofrezco $6,000? Sugirió Rick, buscando un punto medio. El cliente dudó, pero finalmente aceptó. Está bien, hagamos $7,000, propuso, buscando un compromiso. Rick asintió, sintiendo que era un trato justo. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Mientras se completaban los trámites, el cliente no podía ocultar su alegría. No puedo creer que haya conseguido esto. Pensé que no obtendría más de $5,000, exclamó, su rostro iluminado por una sonrisa. Rick, satisfecho con la transacción, sabía que había hecho una buena compra para la tienda. La espada de la Segunda Guerra Mundial no solo se convirtió en una transacción monetaria, sino en un símbolo de la historia familiar del cliente. A medida que se marchaba, Rick reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tenía una historia que contar, y cómo cada trato era una oportunidad para preservar un pedazo de historia. La espada samurái en trueque. La tienda de empeños Golden Silver estaba llena de actividad, un crisol de historias y tesoros esperando ser descubiertos. En este día en particular, el sol se filtraba a través de las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre la mezcla ecléctica de artículos que adornaban las estanterías. Entre la habitual variedad de guitarras, relojes vintage y curiosidades, un nuevo cliente entró. Su comportamiento, una mezcla de emoción y aprensión. «Hola, tengo algo realmente especial para ustedes», anunció, su voz cargada de orgullo. Reveló una impresionante espada samurái, su hoja brillando con una calidad casi etérea. «La tomé en trueque por un vehículo y necesito convertirla en efectivo lo antes posible. Espero obtener $18,000 por ella». Rick Harrison, el dueño de la tienda, levantó una ceja, intrigado por la afirmación. $18,000, eso es un precio elevado. ¿De dónde sacaste esta espada?, inquirió, su curiosidad despertada. El cliente explicó que el propietario anterior era un anciano que la había intercambiado por un automóvil y le habían dicho que valía una fortuna. Mientras Rick examinaba la espada, no pudo evitar sentir un atisbo de escepticismo. ¿Sabes cómo abrir esto?, preguntó, tratando de averiguar el mecanismo. El cliente se mostró torpe con la espada, claramente inseguro de su funcionamiento.
Tienes que presionar un botón o algo así, respondió, su confianza desvaneciéndose. Justo en ese momento, Chumlee, el mano derecha de Rick, se acercó, atraído por la conmoción. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando la espada. Con interés. Rick explicó la situación y Chumlee no pudo resistir la tentación de intervenir. Definitivamente deberías hacer que la revisen. Hay muchas falsificaciones por ahí. Dándose cuenta de la importancia de la autenticidad, Rick decidió llamar a Rocco, su experto en espadas. Vamos a verificar esto antes de hacer cualquier oferta, dijo, sabiendo que las apuestas eran altas. Rocco llegó poco después, su experiencia evidente, mientras examinaba cuidadosamente la espada. Esto parece ser una espada samurái, afirmó Rocco, sus ojos entrecerrándose en concentración. Pero necesitamos quitar el mango para ver. La firma. Mientras trabajaba, la tensión en la sala creció palpable. El cliente observaba ansiosamente, esperando una evaluación positiva. Rocco reveló la firma, confirmando que pertenecía a Yoshigu, un renombrado fabricante de espadas de finales de los 1500. Este es un hallazgo significativo, explicó, su voz firme. La artesanía es excepcional y está en excelente estado. El corazón del cliente latía con fuerza mientras Rocco continuaba. Esta espada podría valer entre 15.000 $20,000 y $20,000. Con la confirmación del experto, Rick se volvió hacia el cliente, listo para negociar. Entonces, ¿cuánto estás pidiendo realmente?, preguntó, ansioso por cerrar el trato. El cliente, sintiendo la presión, reiteró su precio inicial de $18,000, pero Rick sabía que debía ser cauteloso. Entiendo que quieras esa cantidad, pero tengo que considerar el margen de la tienda, dijo Rick, tratando de encontrar un punto medio. Podría ofrecerte $12,000, pero eso es lo máximo que puedo hacer. El cliente frunció el ceño, claramente decepcionado, pero Rick continuó. Mira, es una espada increíble, pero hay que tener en cuenta que no todos los días se vende una espada de este calibre. Después de un tenso silencio, el cliente finalmente cedió. Está bien, hagamos $15,000, propuso, buscando un compromiso. Rick, sintiendo que era un trato justo, asintió. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Mientras se completaban los trámites, el cliente no podía ocultar su alegría. No puedo creer que haya conseguido esto. Pensé que no obtendría más de $10,000, exclamó, su rostro iluminado por una sonrisa. Rick, satisfecho con la transacción, sabía que había hecho una buena compra para la tienda. La espada samurái no solo se convirtió en una transacción monetaria, sino en una pieza de conversación que enriquecería la historia del negocio. A medida que el cliente se marchaba, Rick reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tenía una historia que contar.